la gracia de nuestro buen Dios esté siendo concedida abundantemente en cada corazón en esta ocasión en que podemos comunicarnos nuevamente según la permisión de Dios. Me propongo con la ayuda del Señor compartir un tema con ustedes, basado en una pregunta. ¿Es el hombre un Dios? O dicho de otra manera, ¿somos los seres humanos dioses? Bien, quiero ir a un pasaje muy conocido en el capítulo 3 del libro del Génesis, el libro de los comienzos, y leer allí unos versículos, los primeros 8 versículos que para muchos de nosotros resultarán ya muy familiares. Pero leyendo dice así, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todos árbol del huerto. Por supuesto, Dios no había dicho así. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Allí él ya estaba contradiciendo, Satanás estaba contradiciendo a Dios, la palabra de Dios. Dios había dicho ya a Adán y a Eva que el día que comieran de ese fruto prohibido, ellos iban a morir. Pero sigue diciendo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y viene ya, aquí comienza el desenlace, cuando la mujer aplica ya de menos 3 de sus sentidos, de los 5 sentidos, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron, o sea, se apresuraron a protegerse, a esconderse. Sí, antes estaban desnudos. Dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Notemos cambios así muy notorios, entre otros, el hecho de que el hombre antes de esta acción tenía plena y total comunión con Dios. Había confianza, tranquilidad, había seguridad, había paz, había excelentes relaciones. Después de esta acción, de haber comido del fruto prohibido, el hombre de inmediato tuvo otra reacción, se escondió de la presencia de Dios. Quiero enfatizar lo que dice todavía el versículo 5, porque hay un antecedente que ahorita vamos a ver en el libro de Isaías. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, sí, tal como ocurrió. Se les abrieron sus ojos, pero para mal. Dice, y seréis como Dios. Y seréis como Dios. Satanás mismo, y podemos ir allí a lo que registra
Isaías 14. Isaías 14. Solamente 2 versículos. Porque Satanás mismo había pretendido, y más que pretender, había hecho todos los preparativos, diría, posibles para derrocar a Dios. No hay un registro en el tiempo pasado. No sabemos exactamente en la eternidad cuándo haya esto ocurrido, pero ocurrió. Lo registra la palabra del Señor. Estamos en Isaías 14, los versículos 12 y 13. Leamos aquí. ¿Cómo caíste del cielo? Aquí ya la palabra describe, después de su pretensión de usurpar el lugar de Dios, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Aquí pueda o deba traducirse como ángeles de Dios, las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Ahí tenemos la pretensión de Satanás en el pasado en cuanto a ser igual a Dios, ocupar el lugar de Dios. Dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, dice el versículo 14, y seré semejante al Altísimo. Hay una relación estrecha entre lo que más tarde, mucho después, Satanás le dijo a Eva, seréis como dioses. A lo que Satanás ya había pretendido en el pasado. Él fracasó en esa pretensión. Y por supuesto, en las personas de Adán y Eva, quería hacer fracasar a toda la humanidad. Bien. Tenemos entonces que cuando él le dijo esto, quiso convencer a Eva, su pretensión, le propuso desafiar la autoridad de Dios. Cuidado, y hasta nuestros días, con toda acción de rebelión, porque se dice que fue el primer pecado que cometió Satanás, rebelarse contra Dios, y que puede ese sentimiento igual hacer presa y anidarse en el corazón humano para rebelarnos igual contra Dios, oponernos a los planes y propósitos de Dios. Y bueno, le dio a entender así, puedes tomar el lugar de Dios, no hagas caso a lo que Dios te dijo. Si pasa por alto en la decisión de Dios, toma por ti misma tu propia decisión. Y en efecto, le dijo que se convirtiese en su propio Dios, con D minúscula, por supuesto. Su propio Dios. Y la tragedia ocurrió, el desenlace vino. Ya no seguimos leyendo ahí en Génesis, pero qué trágico. Qué trágico. Y el hombre se hizo culpable. En ese momento, sobre él recayó los resultados, las consecuencias del pecado original. Y en su momento, y más tarde, y hasta nuestros días, el hombre no solo heredamos el pecado original, sino que somos responsables delante de Dios por el pecado actual. Es decir, lo que cada uno está haciendo de por sí o hemos hecho contrariamente a la voluntad de Dios. Tenemos un caso. Registra brevemente el apóstol Lucas, allá en el capítulo 2, un solo versículo ahí, para citar el caso de César Augusto. Y aquí tenemos una referencia breve, pero importante.
porque el Señor Jesús nació, humanamente hablando, en los tiempos de este gobernante romano. Dice Lucas 2:1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, y las indicaciones se dan todavía porque era un primer censo, ¿verdad? Que estaba haciendo, también estando otro gobernante llamado Cirenio, gobernador de Siria. Bien, pero ¿qué pasó con César Augusto? Él se consideró la encarnación de Zeus. En otras palabras, él se creyó hijo de Dios y digno de adoración. Y eso empezó a hacer exactamente. Fomentó culto en su honor hacia su persona. Y en las monedas que se acuñaron en ese tiempo y que representaban, por supuesto, su imagen, sí, él fomentaba el culto hacia sí. Muchos altares se erigieron en su honor, y lo mismo, culto al emperador, a Augusto César. Cuando él murió, sus características llaman la atención porque eran los césares originarios, partían de una sola familia. Y bueno, sus características de divinidad como Dios o pseudo Dios se transmitieron a todos sus sucesores. De ahí la razón del tema: ¿es el hombre un Dios? Porque ha habido pretensiones, en unos más, en otros menos. Destaca en el pasado también el caso de Nabucodonosor. No hay una precisión en cuanto que se diga que era una esfinge, una reproducción fiel de la apariencia física de Nabucodonosor allá en Babilonia. Estamos hablando del 600, poquito más, antes de Cristo. Y él mandó a construir, hacer una enorme estatua y obligar a todos los de su imperio a que se inclinasen, a que se arrodillasen y adorasen esa estatua. ¿Se creyó Nabucodonosor un dios? Pues ahí salió a relucir que sí. Tuvo él esa pretensión, por cierto, no prosperó porque Dios intervino muy especialmente, manifestándose con un milagro sorprendente en las personas de Daniel y sus compañeros. Bien, en Éxodo, capítulo 7, versículo 1, podemos ir ahí a ese solo versículo, porque hace alusión a Moisés, por extraño que nos pudiera parecer. Pero leemos acerca de Moisés en Éxodo 7:1. Jehová dijo a Moisés, estamos leyendo ahí, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, así como estamos leyendo, sí, con D minúscula por supuesto. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué le dijo en realidad Dios en base a esas instrucciones que de parte suya Moisés, por medio de Aarón, tenía que hacerle llegar a Faraón para que dejara ir libre al pueblo de Israel, que habían pasado ya 400 años de esclavitud allí en esa tierra? La verdad es que de esto se desprende que Moisés
no sería un Dios como tal. No. Moisés habría, en este caso, Moisés hablaría con Aarón y Aarón, como su profeta, llegaría o llevaría el mensaje a Faraón. Así era. Moisés recibía la palabra, las indicaciones, las instrucciones de parte de Dios. Moisés se las transmitía, es de suponer que fielmente las reproducía, se las compartía a Aarón, y Aarón ya era el encargado de hablar directamente con el faraón. Sí, así es. De aquí se desprende un principio. Aquí tenemos un principio que, abriendo un pequeño paréntesis, puedo señalar. ¿Cuál es este principio? Sobre este principio, en embrión entonces, sí, pero que se fue desarrollando, perfeccionando, ampliando después, aquí encontramos el procedimiento, podemos decir también que el mecanismo que deben seguir todos los que tienen ya sea el ministerio profético o el don de profeta. Eso es. ¿Por qué? Porque en este caso, Aarón no iba a hablar lo que se le ocurriese, lo que le diera en gana. Hasta nuestros días hay profecía falsa, que no es de Dios. Por supuesto, puede ser inspirada por el enemigo de nuestras almas, o puede ser producida, generada en el corazón mismo del, dicho así, profeta. Y si así las comparte, por supuesto, como tristemente ha ocurrido, se han entregado mensajes erróneos hasta nuestros días, atribuyéndole el mensaje a Dios cuando en realidad no es así. Hay tres fuentes de la profecía. Debe ser Dios invariablemente. Cuando no lo es Él, es Satanás o la persona misma. Así que ahí está el principio correcto que se deba seguir con todo temor delante de Dios. Sí, insisto, para todo el que tiene el ministerio de profeta o el don de profecía. Deben seguirlo así hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque Aarón era nada más el portavoz, el mensajero. Su responsabilidad era entregar y hablar directamente las palabras de Dios. Eso es. No tenía que ser ni agregar, ni añadir, ni quitar nada con respecto a eso. Y la palabra tenía que llegar fielmente en este caso, a Faraón. Como hasta nuestros días, la palabra que Dios dé al pueblo de Dios, o cuando se da una profecía personal que debiera ser juzgada invariablemente de acuerdo a primera carta de los Corintios capítulo 14, debiera ser analizada simultáneamente mientras está dando la profecía. De esto es principio bíblico también. Sí, entregar la palabra de Dios de manera fiel. En el Salmo 82, versículo 6. Salmo 82, versículo 6. Aquí otra vez encontramos la palabra, aunque en plural. Primero lo vimos en el caso de Moisés. Pero Dios llama dioses a los jueces, a las autoridades, a los ancianos del pueblo de Israel. Y el versículo 6, aunque es bueno leer e incluir el contexto en algún momento, por favor, si tiene oportunidad, hágalo en tiempo después.
Dice el versículo 6, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros, está agregado ahí, se incluye, y todos vosotros hijos del Altísimo. Sí, notemos, esos jueces eran hijos de Dios. ¿Por qué llamados así? Porque eran del pueblo de Israel. Y siendo el pueblo de Israel, y mayormente habían sido escogidos como autoridades, pues eran hijos de Dios. Pero son llamados dioses. ¿Qué quiere decir? Que en este caso igual, así como Moisés iba a ser el representante nada más, un representante, Aarón igual, un representante de parte de Dios. Ellos, los jueces, esos ancianos, serían representantes de Dios. Estaban representando a Dios para hacer justicia, para juzgar al pueblo. Todos los asuntos que llegaran a ellos, tenían que ventilarlos, tratarlos con imparcialidad, desde luego, atendiendo al débil, al afligido, al menesteroso, al pobre, diríase de alguna manera, sí, no cerrando su corazón al derecho que estos tuvieran. Así que eran simples hombres, ¿sí? Simples humanos, terrenales, todos ellos, como lo somos nosotros también. Estaban investidos de autoridad para ejercer funciones judiciales, para aplicar o hacer justicia de parte de Dios. Esa era su función. Pero es breve ese salmo. Viendo el contexto, que ya sugiero que lo hagan, por favor. En el contexto, vemos que estos jueces habían errado. No habían cumplido su encomienda, el encargo especial o principalísimo de parte de Dios, al juzgar injustamente, ¿sí? Causando afectación, daño, perjuicio a los débiles, a los pobres, a los desvalidos. Y Dios, ahí mismo en ese salmo, pronuncia palabras de juicio para esos jueces, a los cuales Él en su momento llama dioses. Veamos ahí esta realidad. ¿Quién tiene la supremacía? Dios. ¿Quién es el creador? Dios. ¿Quién les había delegado autoridad a esas gentes, a esas personas? Dios. Ellos eran personas delegadas, autoridades delegadas, representantes de Dios, nada más. Bien. En nuestros días hay un concepto que algunos puedan o deban identificar, quizás resulte familiar por haberlo estudiado o investigado, pero hoy se tiene el concepto, sí, que el hombre nace en este mundo siendo bueno. Eso es contrario a la palabra de Dios. No, el hombre no es bueno. Bastaría leer Romanos 1, Romanos capítulo 2. No hay justo ni aún uno. No hay quien practique el bien. Todos se han descarriado, todos se han descaminado. Así que, pero eso es lo que se dice, no sé si llamarle religión. Dicen que el hombre nace en este mundo siendo bueno. Dentro de esa calidad supuesta de bueno, trae de por sí una naturaleza divina. En ningún momento en las Sagradas Escrituras no vamos a encontrar apoyo, respaldo ninguno, nada que diga que el hombre trae desde que nace una naturaleza divina. Dentro de sí
en algún momento, al crecer, al desarrollarse, se dice que debe el hombre reconocerse que es un Dios. ¿Cómo es eso? Debe reconocerse que es un Dios. Con D minúscula, igual. Como imagen de Dios, Él ya está salvo y su salvación es eterna. Se sigue diciendo ahí. Hay algo de verdad aquí, ¿sí? El hombre fue creado originalmente a imagen y semejanza de Dios. Sí, pero con la caída vino un deterioro lógico, un deterioro por la misma decadencia del hombre y por causa de su pecado, su desobediencia, sí, vino un deterioro de esa imagen, de esa semejanza con la cual Dios creó originalmente a la criatura humana. Sí, entonces, que como tiene la imagen de Dios, el hombre ya está salvo y su salvación es eterna. Hay una diferencia, y porque la palabra de Dios lo señala, desde luego, que únicamente alcanzamos y logramos tener por la fe y por la gracia, el amor y la misericordia de Dios, vida eterna por medio de Cristo, al creer en Cristo, al recibirle como el Salvador de nuestras vidas. Sí, vida eterna para salvación, en comunión perfecta y eterna con Dios. Si hay otra eternidad, por supuesto que tiene que ver con la condenación. Sí. Y cierra diciendo esta forma de creer, esta religión, y todo lo que es posible para Dios, se dice, es posible o será posible para el hombre. Bien, ¿cuál es la pretensión? En esencia, es la misma de Satanás. Es la misma que le susurró, le dijo a Eva, y Eva se lo creyó, lamentablemente. Sí. Hay un punto ahí que aclarar. ¿El hombre es parte de la divinidad? ¿O tiene algo de divino? ¿Qué nos dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4? Y ahí encontramos que, de acuerdo a esa cita, 2 de Pedro 1:4, perdón, el hombre no es un ser divino, no lo es. Estoy leyendo allí en esa cita, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser, notemos, por la fe, la persona que acepta a Cristo, ¿sí?, que reconoce a Dios como su Dios, que le acepta en su corazón, llega a ser participante, dice, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Hay un cambio ahí, hay una transformación, que es en sí un proceso, pero transformación al fin. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de la maldad, a causa del pecado. ¿Cómo entendemos qué significado tiene la palabra participantes? Cuando dice allí el texto, participantes de la naturaleza divina. Tomo una palabra del idioma griego en el cual originalmente se escribió el Nuevo Testamento. Koinomos. Esta palabra es koinomos y significa, estamos analizando la palabra participantes. Quiere decir junto a Dios, puede ser asociado, compañero, partícipe, pero no dice nada con respecto a ser
iguales a Dios. Si algo muy especial Dios nos comparte cuando nos convertimos. Sí, pero no pasamos a decir, no, pues yo tengo ya la esencia de Dios o parte de Dios, y luego entonces puede ser considerado un Dios. No es así como se ha creído o alguien pudiera siquiera suponer. El conocer el bien y el mal, ¿qué es lo que logró Adán y Eva? Fue lo que lograron. Conocer el bien y el mal no hace al hombre igual a Dios. Hay un contraste notable, grandísimo, entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Y quiero ir señalando algunas cosas dentro de este contraste. Y creo que debamos o podamos estar de acuerdo, ¿sí? Viendo la realidad que nos aqueja o que nos rodea. Dios es increado. Él es eterno, no tiene principio ni fin. Pero ¿qué pasa con el hombre? El hombre tuvo un principio. Leímos allí algo desde el capítulo 1 del Génesis 1, capítulo 2, capítulo 3. El hombre es un ser creado. Fue Dios el que le infundió aliento de vida. De lo contrario, el hombre no hubiera existido. Dios es el creador. El hombre es su criatura. Hay dos maneras en que debamos ver o referirnos a la paternidad de Dios. Esto es por creación. Dios es Padre de todos por creación. Y por otro lado, Dios es Padre de aquellos que le han aceptado por adopción. Sí, por adopción nos ha adoptado por medio de su Hijo Jesucristo. Otra cosa, Dios es espíritu. Cuando alguien nos anima a definir a Dios, dar una definición acerca de Dios, podemos referirnos a tres cosas de lo que Dios es. Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. Las tres cosas tienen respaldo, tienen apoyo escritural. Pero decía, Dios es espíritu. Bastaría ir ahí a Juan 4, pero es suficiente. Dios es espíritu. Por otro lado, el hombre tiene un espíritu. ¿Sí? Un espíritu. Hay que diferenciar entre el hombre natural, con todo y espíritu, es un hombre natural, no converso, no hijo de Dios. Y el hombre espiritual. Cuando la palabra del Señor hace alusión al hombre espiritual, sin duda se está refiriendo a aquel que conoce a Dios, que tiene a Dios en su vida, ¿sí? Y que deba estar en algún nivel en su comunión y en su caminar y en su relación con Dios como persona espiritual, ¿sí? Pero no se pueda ni se deba generalizar el término espiritual. Hace alusión la palabra y una distinción. Cuando la persona no se ha convertido, la palabra es el hombre natural. Cuando ya se refiere a la persona convertida, ya perteneciente a Dios, ahí aplica el hombre espiritual. Bien, Dios conoce el mal. Sí, en eso no se equivocó Satanás. Dios conoce el mal, pero no hay que aclarar ahí. No de manera experimental, no por sí mismo, para practicarlo. Lejos sea eso. Lo menciono porque hay que hacer esa aclaración. Dios conoce el mal, pero no de manera experimental.
el hombre por naturaleza es mal, es pecador, ya con su naturaleza caída y todo, susceptible al pecado, inclinado a la maldad. ¿Qué más? Dios es independiente e ilimitado. El hombre es un ser limitado, notoriamente limitado. Se mueve dentro de una correspondiente esfera, el ámbito de esta tierra, aunque ha trascendido más allá de la atmósfera, ¿verdad? Pero igual tiene que regresar cada vez, porque hasta aquí todavía no hay un lugar fuera en el espacio donde él pueda habitar. Este es el lugar, la tierra es el lugar. El hombre actúa como poderoso. Sí, el hombre ejerce poder, sí, pero no en términos absolutos. No, solo Dios es todopoderoso. Así es como debemos saberlo y entenderlo. El hombre es muy inteligente y se quisiera que en todos los casos también fuera sabio. Hay una diferencia entre la inteligencia y la sabiduría, que todos creo podemos saber. ¿Sí? La inteligencia nos lleva a conocer, a entender muchas cosas. La sabiduría debe llevarnos a proceder, a hacer las cosas como debemos hacerlas o como deben hacerse. Ahí está la aplicación de la sabiduría. El hombre no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Dios sí. Dios sí. Él es omnipresente. Él es omnipresente. Está igual en todos lados al mismo tiempo. Así es nuestro Dios. Dios es eterno e inmortal. El hombre de por sí habita o vive o vivimos en un cuerpo que es mortal. Algo en nosotros trasciende a la muerte, y esto es nuestra alma, pero depende el destino que desde acá hayamos elegido, el que asimismo iremos a ocupar en la eternidad. Pero, bueno, el hombre tiene un valor, sí. Delante de Dios, pues es su criatura, su obra excelente, creado en el tiempo de los días de la creación, el sexto día, sí, pero el valor del hombre y su futuro, más que estar en sus manos, y eso erróneamente lo que en términos generales el hombre ha querido hacer, manejar su destino, trazar, elaborar, crear su propio destino, cuando en realidad esto está única y exclusivamente en las manos y en la voluntad de Dios. En conclusión, debido a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios en el hombre, o como hay una frase hecha, debido a la imago Dei, que se presenta, se nos dice allí en Génesis 1:27, el hombre fue creado a imagen, el hombre y la mujer, ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ahí lo podemos ver en Génesis 1:27. ¿Y qué es a lo que el hombre puede aspirar? A mucho, de veras, pero quien lo puede desarrollar y hacer crecer y trasladarlo a dimensiones insospechadas, inimaginables por el hombre mismo, es Dios. Nada más Él lo puede hacer. Y puede llegar a ser semejante, parecido a Dios,
parecido a Él, pero jamás una extensión de Dios mismo. No, aunque se pretenda lo contrario. Así que podemos reflexionar y decir, bueno, la exaltación del yo personal, conduce a la rebelión contra Dios. Así va a ocurrir siempre que nosotros nos opongamos a los designios, a los planes y propósitos de Dios. Toda vez que saquemos a Dios de nuestros planes, que debieran ser los planes de Dios y sobre los cuales nosotros actuar o movernos, pero toda vez que sacamos a Dios de nuestros planes, nos colocamos nosotros mismos por encima de Él, al no tomarlo en cuenta. Sí, al descartarlo, aunque sea momentáneamente, de nuestras vidas, aunque finalmente, porque esa es la realidad también, todos vamos a tener que comparecer delante de Dios, querramos o no querramos. Así que debemos desear siempre ser dependientes de Dios. Dependientes de Dios. Dios es el único que puede ser y es independiente. Nosotros sin Dios no somos nada. No llegamos lejos. Más vale que podamos, y hemos tenido otra actitud, entendamos esto en esta ocasión y que buscamos hacer preferentemente la voluntad de Dios, y de esta manera el Señor será glorificado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Que Dios el Señor, por medio del Espíritu Santo, prospere esta palabra. Es mi deseo y es mi oración. Amén. Amén.